Señor, en tu Evangelio, en tu palabra, tenemos los recursos para soportar y atravesar satisfactoriamente, Señor, cualquier cosa. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre maravilloso, que tienes totalmente cuidado de todos nosotros, Señor, y has preparado un manjar, un deleite para llenar nuestra vida, Señor, para que sea una vida llena en plenitud, en abundancia, Señor, para vivir de esa manera, Padre, porque esa fue la clase de vida que tú nos viniste a dar a través de tu Hijo amado Jesús. Señor, que en este día tu iglesia que se reúne para celebrar tu nombre, para honrar esa victoria, de verdad sea de provecho para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos delante de tu iglesia el día de hoy, Padre, para que tengamos una representación digna, Señor, de tu nombre, porque estamos entregando tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Estamos mirando Juan 10, versículo 10. Dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y de eso se ha predicado bastante. De hecho, he escuchado mucho sobre esta primera parte de este versículo. Pero ese versículo no termina ahí. Jesús continúa diciendo: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y de esta otra parte no se ha, por lo menos en mi caso personal, no he visto que de verdad se le haya dado una enseñanza sólida a la iglesia. Porque aquí Jesús dice muy claramente que Él vino a darnos una vida plena y abundante. ¿Por qué? Porque la corrupción del pecado le dejó al ser humano una vida vacía, o mejor dicho, una vida llena también, pero de cosas que realmente no son virtudes, o intentar rellenar un hoyo negro en la galaxia con basura. O sea, no hay algo que satisfaga el alma del ser humano, esa eternidad que está puesta en nosotros. No se sacia con las cosas de este mundo. El pecado es como la droga. Así como la droga afecta el cuerpo humano y le brinda cierta satisfacción al cerebro, al cuerpo humano, y la persona mientras tiene la dosis la dosis encima de la droga siente un nivel de satisfacción, pero luego que se le pasa el efecto, que es donde vuelve otra vez a su realidad, donde vuelve a sentir el vacío, donde vuelve a sentir el dolor, la depresión, X cosas, busca nuevamente esa sustancia química. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado trae una satisfacción temporal y pasajera, pero luego, cuando el pecado pasa momentáneamente, vuelve otra vez la realidad de la eternidad del individuo y vuelve otra vez a buscar el pecado. Pero Cristo nos dice acá que Él vino a darnos una vida plena y abundante, y hemos visto que esta vida plena y abundante tiene varias características, o está conformada por varias características, que son verdades profundas, que no son ligeras, no son simples, no son superficiales, como muchas veces la vemos. Y ahí donde vemos en Gálatas 5, que es lo que hemos venido mirando, que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ya hemos visto varias de estas y vamos a ver otro punto de estos en la que Cristo vino a darnos una vida llena a plenitud de esto. Hoy vamos a ver lo que Cristo dice aquí, uno de los puntos dice aquí, la mansedumbre. Mansedumbre. Quiero comenzar diciendo que la mansedumbre no es una debilidad, sino es una fuerza que tenemos nosotros los cristianos, que vamos desarrollando, que junto con el dominio propio, que ya lo vimos, la templanza,
nos permite cultivar el carácter de Cristo. A nosotros los cristianos nos cuesta ser personas mansas, y una de esas razones es porque la mansedumbre está asociada directamente con la humildad. Muchas veces decimos, sí, pastor, tenemos que ser humildes, sabemos que el orgullo Dios no le agrada, que mira de lejos el orgullo, Satanás es el padre de los orgullosos, todo aquello. Pero la razón del por qué nos cuesta mantener una vida de humildad es porque nos falta la otra muleta, que es la mansedumbre. La mansedumbre es precisamente esa capacidad lo voy a poner así, para que se nos haga más fácil de entender, para hacerlo más práctico. El dominio propio, como lo vimos la vez anterior, o la templanza, como dice el Reino Valero, nos permite, como lo dice el dominio propio, frenar el ímpetu, frenar las ganas de ser cortante con la boca, nos permite frenar el impulso de darle una cachetada que se lo merece, porque no voy a decir que no, como ser humano es que sí se merece que le den una cachetada, o como digo yo, sí se merece ser evangélico pegarle en la frente con la Biblia, porque sí se lo merece. Eso no lo permite el dominio propio. Pero la mansedumbre, mientras que el dominio propio es el freno, la mansedumbre nos permite accionar como lo haría Cristo. Mientras que uno nos frena, el otro nos permite avanzar. Y los dos tienen que ir de la mano. Evidentemente vamos a reaccionar como Cristo reaccionaría. Voy a poner un ejemplo. En un caso donde Cristo yo veo que actuó con total mansedumbre, que yo estoy seguro que usted ni yo no hubiésemos actuado así. Cuando a Cristo ya lo capturan, que va Judas a entregarlo al Getsemaní, que le dice a los soldados, al que yo bese, ese es el que se van a llevar. Pasa la traición, capturan a Jesús, lo secuestran, lo apresan ilegalmente y lo llevan a un juicio amañado con Caifás. Y dice que ya habían contratado a falsos testigos porque dijeran barbaridades de Jesús. Y hubo uno de ellos que cachetea a Jesús. Voy a buscarlo acá rápidamente, pero no lo tenía aquí en mi nota. Eso me lo está dando el Espíritu Santo. Y de verdad que ya usted va a entender el punto. Juan 18, 23, 19, para que lo tengan en contexto. Como le digo, ya habían arrestado a Jesús. Dice, además el sumo sacerdote, versículo 19, comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en la sinagoga y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús y le dijo, ¿es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Y Jesús contestó, he aquí la reacción después de la cachetada. Si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Yo no sé si usted hubiese reaccionado igual que como reaccionó Jesús. Yo no hubiese reaccionado así como reaccionó Jesús. Difícilmente alguien en la condición en la que lo están arrestando injustamente, le vienen dando golpes de que lo arrestaron, lo llevan a un juicio ilegal porque hay una acusación ilegal, está todo amañado en su contra. Y viene otra persona, en este caso este hombre, este guardia del templo, y le da una cachetada. O sea, es como que una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y Jesús reacciona de una forma mansa. No reaccionó de forma impulsiva, aunque se está defendiendo porque está diciendo algo. Bueno, si dice algo malo, dime qué fue lo que hice. Y si me hice algo malo, entonces ¿por qué me pegas?
Es esta habilidad, la mansedumbre, la que nos permite no reaccionar de forma visceral, como quizás muchos reaccionaríamos, porque eso es dominio propio, pero le da paso a esta virtud del cielo, que no es fácil reaccionar de esta forma, la forma de contestar. Entonces, versículo 24, Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí el relato del apóstol nos indica entonces que este hombre que le pegó no le respondió la pregunta: ¿por qué me pegaste? O sea, ¿a usted le parece que la pregunta, la respuesta de Jesús al sumo sacerdote que lo está interrogando es falsa? ¿Es irreverente? ¿Le está faltando respeto al sumo sacerdote? No. Le está interrogando por su enseñanza y eso le está diciendo: bueno, pero es que mi ministerio fue público, pregúntale a los que me vieron, pregúntale al que yo sané por allá, pregúntale a quien tú quieras y ellos te van a decir qué fue lo que yo enseñé. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Él no está diciendo nada falso, él está dando una respuesta lógica, coherente y verídica. Pero es que de esto se trata, en la que muchas veces, por lo menos en Venezuela, decimos algo que es verdad. Muchas veces no es lo que se dice, sino el cómo se dice, lo que puede molestar o no a las personas. Y de esto se trata, porque precisamente la mansedumbre nos permite reaccionar como lo haría Jesús. Voy a darles algunas sinónimos de lo que es una persona mansa o esta virtud del carácter en nuestra vida que la necesitamos. Suavidad, es decir, dulzura y delicadeza en las palabras y acciones. Apacibilidad, tranquilidad y serenidad en el comportamiento. Yo le pregunto, ¿usted ve suavidad y usted ve apacibilidad en esta reacción y en estas palabras de Jesús? Totalmente. Yo veo a Jesús aquí, a pesar de que lo están interrogando ilegalmente, lo veo muy tranquilo. Después que le dan tremenda cachetada, la respuesta que da es suavidad total. No hay aspereza, no hay esa volatilidad, no hay esa ira, no hay esa agresividad que en lo natural uno espera verlo, porque te están golpeando injustamente. Ves tolerancia, la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de los demás. Jesús no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero ¿cuántas veces nosotros los cristianos inclusive somos intolerantes dentro de la misma iglesia cristiana? Y voy a poner el típico ejemplo que se ve aquí en Latinoamérica: los bautistas con los pentecostales. Se ven como que, bueno, tú allá y yo aquí. No te puedo sacar de la iglesia, pero tú tampoco me puedes sacar a mí. No son tolerantes. Y lo peor del caso es que en temas que son secundarios, porque los dos van a ir para el cielo. Porque aunque no hable lengua, igualito va a ir para el cielo, y aquel que hable lengua, igualito va a ir para el cielo. O sea, los dos se van a encontrar allí. Pero no hay una tolerancia, hay una falsa tolerancia para dar una apariencia de que sí, bueno, somos hermanos en la fe, pero tú allá y yo aquí. Eso no es mansedumbre, eso no es una persona mansa. ¿Usted cree que Pedro y Pablo no tuvieron diferencias apostólicas? Ellos tuvieron diferencias apostólicas. Le voy a poner precisamente en Gálatas, donde hubo una diferencia fuerte entre ambos. Ya va a ver. Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Mire, tenían diferencia, y ya va a entender esta situación que estaba pasando. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Miren lo que estaba pasando. Había diferencias acá considerables y Pablo dijo: esto no puede seguir así porque esto está afectando ahora a la iglesia.
Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores, entre comillas, como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Fíjese que acá, y ahí Pablo sigue con su explicación, pero esto es para que usted vea que aquí hubo diferencia entre los apóstoles. Claro, dentro de lo que Pablo está hablando, Pablo tenía razón. Pedro estaba cometiendo un error, pero ese error lo estaba manteniendo en una postura doctrinal que estaba dañando a la iglesia. Pero a pesar de que Pablo lo confrontó públicamente, Pedro tuvo la mansedumbre de escuchar a Pablo, y Pablo tuvo la mansedumbre para venir con suavidad, para venir con humildad, para corregir a Pedro. Entonces esto es una virtud que definitivamente a nosotros los cristianos nos hace falta muchísimo. Nos hace falta. O sea, no existe tal cosa como que yo soy una persona humilde, pero trato con palabras ásperas dentro de mi casa los que conviven conmigo, o soy áspero con los que trabajo, o soy áspero de palabras, porque no existe tal, no es posible que tú digas que tú eres humilde, pero que haya aspereza de alguna manera. Eso es un agua y aceite, eso no va. Fíjate lo que acabamos de ver a Jesús, la mansedumbre va de la mano con, por ejemplo, el dominio propio, porque ya lo vimos que mientras el dominio propio nos permite meter el freno a toda esa ira, toda esa aspereza, a toda esa arrogancia, toda esa soberbia, a veces hasta el mismo sarcasmo e ironía con la que uno quisiera responderle a una persona, la mansedumbre te permite hablar con apacibilidad, con suavidad, con sabiduría, con tranquilidad en un momento determinado, reaccionar de esa forma. Es decir, esto tiene que ver mucho precisamente con eso, con lo que mostramos de nuestro carácter. Hay una cosa que muestra la condición del ser humano, y es cuando está bajo presión. Cuando llega el de repente, la primera forma o lo primero que se manifiesta es eso, el reflejo de nuestro carácter. Ahí está nuestra condición. Entonces, esto es muy importante. Porque yo le voy a decir una cosa, yo no hubiese reaccionado así como reaccionó Jesús. Yo hubiese reaccionado como reaccionó Pedro cuando estaba en el Getsemaní, que dice que sacó la espada y le metió un machetazo al soldado y le arrancó la oreja. Ese hubiese sido yo. Y yo no sé si fue porque era oscuro y no había energía eléctrica y en medio del caos entre las antorchas se cayeron, o Pedro se volvió loco y empezó a lanzar machetazos al loco y le arrancó la oreja al otro, o fue que de verdad le apuntó la cabeza pero el soldado se esquivó y le arrancó. No sé qué pasó ahí, pero el hecho es que Pedro reaccionó como muchos hubiesen reaccionado. O sea, Pedro ahí no fue mansito, fue todo lo contrario. Tanto así que Jesús él tuvo que controlarlo. Dijo: Pedro, basta, suelta la espada. El que a hierro mata, hierro muere. Y hizo algo que para mí sí me parece manso. Agarró la oreja del piso y se la pegó al soldado, aún sabiendo que ese soldado venía a arrestarlo. Eso para mí es mansedumbre. O sea, una cosa es que tú no ayudes, una cosa es que tú te defiendas de tu enemigo. Eso es válido. Otra cosa es que tú ayudes a tu enemigo en medio de la persecución que te está haciendo. Ya es un nivel de Jesús. O sea, es difícil hacer eso. Hay que tener un carácter desarrollado. Vamos a ver. Precisamente una de las palabras de Jesús del Evangelio dice: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y ahí el corazón representa la esencia, el carácter del alma. Y fíjese que Jesús pone en la misma línea mansedumbre y humildad. Por eso que nos cuesta ser humildes, porque no te puedes quedar con la mitad de la fórmula, necesitas las dos. Necesitas la mansedumbre y necesitas la humildad. Vamos al número, vamos al
Números 12, capítulo 12, número 12. Fíjate tú lo que dice acá. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí hay algo muy interesante. Moisés aprendió a ser manso. No es que él era mansito, porque él a los 40 años recibe aquel llamamiento de la zarza y toda aquella cosa. No, antes de eso, él recibe palabra. Él sabía que no era Egipto, que venía del pueblo de Israel, que fue adoptado por la hija del faraón, sacado entre las aguas. Y ella pues sabía pues, que había algo con su vida, pero él decide hacerlo por su fuerza, a su forma y a su manera. Y en uno de esos actos de justicia, él mata a un egipcio, porque había una disputa con un israelita, y lo mata. Se entera el faraón, y es cuando él se va al desierto durante 40 años. Él se va exiliado. El faraón no lo persigue, yo diría que por ser familia, entre comillas. Y es allá luego cuando él recibe el tema de la zarza y toda aquella cosa. Porque yo estoy trayendo en colisión con esto que estamos leyendo acá ahora. Porque precisamente su reputación, su imagen está siendo atacada. Y lo tremendo del caso es que está siendo atacada por dos personas que son muy cercanas a él, como es su hermana y su primo, de paso. ¿Ok? Personas de mucha confianza que estaban cerca de él. Y dice aquí en la escritura que aquel varón Moisés era muy manso. Dios tuvo que tratar la mansedumbre de Moisés para poderlo usar como el líder del pueblo de Israel. Por eso es que en la iglesia cristiana los dones no son lo más importante, sino es el carácter, es el fruto, porque eso es lo que perdura. Eso es lo que, la virtud que refleja a aquel que es tu Salvador y tu Señor. Es en ese fruto de carácter donde el don brilla para la gloria de Dios. Y aquí ocurre entonces que Aarón y Miriam o María, dice otra oración, por no gustarle una decisión de Moisés, ellos empezaron a hablar a espaldas de Moisés. A Dios no le gustó eso. Y hasta cierto punto lo menospreciaron, porque ellos dijeron, pero que Dios también nos usa a nosotros. O sea, ¿cuál es el problema que te use a él nada más? Nosotros no hemos hecho ese pecado que hizo Moisés. A Dios no le gustó eso. Los llama a los tres, incluyendo a Moisés. Y Dios pues les habla, pero les deja saber que está enojado, está molesto con ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando Dios los llama, Dios les habla, Dios se va, les cae una lepra en la piel horrible. Es una de las peores enfermedades de la piel que existe. Estas son unas llagas grandes, blanquecinas, que en algunos casos supuran, bota algún tipo de cosa viscosa. O sea, es una enfermedad de verdad contagiosa. Felizmente ahorita hay cura, pero no quiere decir eso que no sea una enfermedad dolorosa y fea. Y fíjate que después que pasa esto, Aarón le dice a Moisés que pida por favor por la sanidad de María. La oración de Moisés no es lo que a mí me llama la atención. A mí lo que me llama la atención es que Moisés no niega la misericordia y esa benignidad a María, aún sabiendo lo que había hecho. Pero esto es posible precisamente por tener un carácter manso. Un carácter manso. Lo dije hace rato. Por lo general, uno se defiende de un enemigo o lo evitas. Otra cosa es cuando tú lo ayudas a pesar de que él te está persiguiendo. Eso es un caso de un enemigo. En este caso María no era enemiga de Moisés, pero igual requirió la ayuda de aquel del cual ella estaba murmurando. Y
nosotros los cristianos para poder orar, para poder pedir como lo haría Jesús? Tú y yo tenemos que ser mansos. Tú y yo tenemos que ser mansos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, estando colgado en la cruz, ya le faltaban horas para morirse, o minutos, mejor dicho. Jesús oró al cielo y dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hay que ser bien manso para orar de esa manera. Hay que ser muy manso. Y es exactamente lo que yo veo aquí con Moisés. Él fue manso en la oración a favor de María. ¿Cuántas veces los cristianos no oran con falta de humildad? Yo he escuchado muchas oraciones en las cuales no hay humildad. Le están orando a Dios, pero sin humildad y sin mansedumbre. Y esto es una virtud que nosotros necesitamos tener hasta para orar. Hasta para orar, pero necesito ser manso. Porque Jesús lo manifestó. Yo no puedo entonces pretender no serlo. Salmo 37, versículo 11, vamos a ver. Usted pocas veces va a encontrar en las Escrituras promesas sobre una persona que tenga una virtud en específica. Y la mansedumbre es una virtud que tiene promesa. Dice: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Me gusta, es como lo dice esta versión de la Reina Valera, que usted debe estar leyendo también, porque precisamente estamos hablando de que Jesús vino a darnos una vida llena y de abundancia. ¿Abundancia de qué? Aquí lo está diciendo de una forma más clara: de paz. Y vamos a tener una vida llena de promesas cumplidas, porque somos mansos. Somos mansos. Esto tiene que ver con ¿qué? Mateo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. El famoso sermón de la bienaventuranza, o mejor conocido como el primer sermón o mensaje de Jesús más completo que haya sido rescatado y dejado por escrito, el sermón del monte. Mateo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra versión, la Nueva Biblia Viva, dice: dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Mira qué clase de promesa Dios le da a los que son mansos. Dicen que ellos son los que entonces van a vivir en la eternidad con Cristo cuando venga en su gobierno milenial. Entonces esto no es cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas son mansas. Los que no son mansos son los chivos. Yo he visto bastantes videos en TikTok de los chivos son los que atacan. Y a veces hasta sin que les haga nada, ven a alguien que no sé qué verán y lo correan. La oveja no, la oveja es mansa, la oveja es dócil de carácter. Es suave, es apacible, es tolerante, es humilde. Entonces, el ser manso tiene promesas. Y la palabra bienaventurado nos puede costar un poquito como que entender su significado. Usted lo puede traducir como 3 veces bendecido o muy bendecido. O sea, es una persona que de verdad goza del favor y de la misericordia y de la bendición de Dios. Alguien que es manso. Nos cuesta ser mansos, porque nosotros en nuestra naturaleza humana no somos mansos, somos soberbios, somos impulsivos, somos agresivos, somos hostiles, somos ásperos. Así somos nosotros los seres humanos. ¿O no? Así somos. Para reaccionar somos así. Cuando nos están haciendo daño, reaccionamos de esa forma. Cuando es algo injusto, peor todavía. Peor nos ponemos. Pero Cristo nos dice aquí que nos vino a dar una vida llena de ¿qué? De mansedumbre. De mansedumbre. Ok, vamos a Filipenses 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento.
y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ahora aquí viene lo más hermoso. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo toma de ejemplo esta parte de Jesús para que entendamos lo que él quiere decir con la actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, Jesús Dios renuncia a su privilegio divino para venirse a convertir en un hombre. Encima de que se convierte en hombre, se humilla a sí mismo en obediencia, como lo dice acá en el versículo 7, a Dios. Encima de eso, asume una culpa que no es de él y muere, se sigue rebajando aún más para morir en la cruz por nosotros. Por eso es exaltado hasta lo sumo. Es decir, la mansedumbre nos permite a nosotros cultivar la humildad. Y al tú cultivar la humildad, estás cultivando la mansedumbre. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas son las que van de la mano. Nos cuesta ser humildes porque no tenemos humildad, y nos cuesta la humildad porque nos falta desarrollar mansedumbre. Las dos van de la mano. ¿Jesús fue manso? Sí, él mismo lo dijo y lo demostró. ¿Jesús fue humilde? Sí. Aquí vemos un claro ejemplo de una forma resumida de parte del apóstol Pablo. No dejó de ser Dios, simplemente se despojó de su privilegio, se adoptó la forma humana, se siguió humillando, obedeciendo al Padre, muere por los pecadores, asumiendo una culpa que no es de él. ¿Y cuál es el resultado? Exaltado hasta los hombres. No dejó de ser Dios, como lo dice el apóstol al principio. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Se pudo haber aferrado a eso. Aquí nosotros nos estamos aferrando a que muchas veces nos cuesta soltar algo. De esta forma practicamos la humildad. De esta forma desarrollamos la mansedumbre, la tolerancia, la suavidad de palabra, la apacibilidad. Vamos a ver ahora Colosenses 3:12, versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Tenemos una nueva naturaleza y es como un vestido que nos tenemos que poner. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Ok? Una gran verdad. No importa tu condición social, civil, geográfica. Versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de
tierna compasión, dice esta versión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros del mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. No podemos vivir en paz con el vecino, con este, con el otro, si no somos mansos. Porque la mansedumbre nos permite ser humildes y ambas cosas nos permiten perdonar. ¿Cómo a nosotros los cristianos nos cuesta perdonar o pedir perdón? El problema es que nos cuesta pedir perdón porque muchas veces no tenemos la visión clara para reconocer nuestra falta. O si la reconocemos, ¿qué hace el orgullo y la altivez? Achicarla. Ay, que no fue tan grave lo que hice. ¿Para qué? Para que no pidamos perdón. Porque es que cuando tú pides perdón, tú te humillas. ¿Y qué fue lo mismo en Filipenses? Que Cristo se fue humillando, se humilló. ¿Y cuál fue el resultado final? Exaltación hasta lo sumo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Que nos vistamos. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Lo voy a leer acá. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad. Ya vimos lo que significa benignidad. De humildad, y fíjense que otra vez coloca de mansedumbre. Las dos van una después de la otra. Fíjense que todos los textos que hemos visto asociados están uno después del otro. Uno después del otro. Empezando por mi Señor Jesús, que dijo que soy ¿qué? Soy manso y humilde. Las dos van de la mano. No van separadas. Vístanse de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Esto nos va a permitir que soportarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para perdonarnos. El perdón para el cristiano debe ser algo común y normal. Tanto pedirlo como darlo. Aunque no te lo pidan, tú lo tienes que dar. Por el bien de tu alma, tú lo tienes que dar. Si nos ofendemos con facilidad, si algo te inquieta con facilidad, si algo te ofende la palabra con facilidad y con mucha frecuencia, quizás el problema no sea la otra persona, quizás sí, no lo digo, quizás, pero principalmente mirémonos a nosotros. Porque cuando a uno lo ofende, uno inmediatamente pone los ojos en la persona que te ofendió. Y está todo el día pensando en eso y en esa persona. Pero no nos ponemos a pensar en nosotros. ¿Por qué esto me ofendió tanto? ¿O por qué me ofendo con tanta facilidad? En vez de ponernos a pensar, pero ¿por qué es que este tipo, por qué esta persona? Y estamos con la fijación con esa persona, con lo que hizo. No, está bien, a lo mejor la persona sí cometió un error, no digo que no. Pero también pongámonos un momento a reflexionar. O sea, ¿por qué yo me estoy ofendiendo tan fácilmente? ¿Por qué esto me ofendió? Porque yo te voy a decir una cosa, Dios se ofende más que tú y que yo, porque a Dios lo vive blasfemando todos los días, maldiciéndolo todos los días, negándolo todos los días, ridiculizándolo todos los días, diciendo cualquier cantidad de barbaridad en las redes sociales, y Dios perdona. Dios perdona. Dios no, y Dios se ofende, ya usted sabe que Dios se ofende, Dios se molesta. Oye, hace rato vimos un pasaje donde dice que Dios se molesta, pero Dios con todo eso perdona. Ojo, Dios no se ofende tan rápido, dice que es lento para la ira, ¿sí? Tampoco que es un fosforito, que explota, porque si imagínate, entonces ya hubiésemos desaparecido de la faz de la tierra, porque el ser humano desde que cayó viene metiendo la pata feo. Ya no hubiesen hecho un borrón y cuenta nueva. Usted y yo quizás no estuviéramos sentados ahorita acá, reunidos acá. Entonces, si estamos llamados a tener una vida llena en abundancia, definitivamente que tenemos que ser mansos. Mansos, pero no mensos. No confundamos las cosas. ¿Ok? Mansedumbre, recuerden, no significa debilidad, no significa ignorancia. Significa docilidad de carácter, tranquilidad, amabilidad,
al responder, al reaccionar. Mire a Jesús y le cuenta, pídale la ayuda al Espíritu Santo. Pídale la ayuda al Espíritu Santo. Pues yo sé que no es fácil. No es fácil. Aquí me están dando otro por acá. Ok, ahí mismo en Filipenses, pero capítulo 4, un capítulo más adelante. Versículo 5. Versículo 5. Pablo dice algo interesante. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Cómo vamos a nosotros a aprovechar al máximo cada oportunidad de que está hablando el apóstol Pablo? De que vale el mensaje del Evangelio. ¿Cómo usted le va a llevar el mensaje del Evangelio si usted no ha mostrado o ha mostrado poco la mansedumbre del reino de los cielos? Voy a poner un ejemplo muy posible. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde hay mucha agresión dentro de los grupos familiares, donde la sociedad dice que hay mucho feminicidio, donde la mujer es maltratada, es violenta, es golpeada, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente en algunos casos las matan, lamentablemente. Pero ¿cómo usted se le puede acercar a llevar el mensaje del Evangelio a una persona cuando te ve y se le activan los shocks psicológicos emocionales porque te ve siendo una persona áspera, hostil? Eso le activa lo que ya ve en la casa y dice, pero ¿qué diferencia hay? O sea, tú me estás dando un mensaje, pero lo que yo estoy recibiendo de envoltorio con ese mensaje es lo que ya me da en mi casa. Eso yo no lo quiero. ¿Dónde está lo dulce del mensaje? ¿Dónde está? Eso es lo que nosotros tenemos que dar, porque la mansedumbre es un reflejo del carácter de Cristo. Y eso es un claro testimonio de tu fe. Cuando uno dice, pero es que el testimonio, uno tiene que guardar el testimonio porque el testimonio es precisamente una forma de predicar. Uno lo que está diciendo es precisamente el carácter, las reacciones, los impulsos hablan más por ti y por mí que nuestras propias palabras. Eso es así. Por eso que con la familia, ellos lo primero que quieren ver es otra vez tu comportamiento, mi comportamiento, tus reacciones, mis reacciones. Y ellos ahí, no te lo van a decir a lo mejor, pero aquí adentro están comparando. Ah, pero antes era así, ahora reacciona así. Y le pasó esto y antes hubiese dicho esto, pero ahora dijo esto. No te lo van a decir, pero dentro de ellos mismos sí se lo están diciendo ellos. Entonces cuando luego con el tiempo tú le hables la palabra, estás más receptivo, te van a escuchar. Ah, eso es okay. A lo mejor al principio por curiosidad para saber por qué fue que cambiaste. Evidentemente la palabra de Dios es viva y eficaz y no vuelve atrás vacía, va a surtir un efecto en ellos también. Pero tienes algo muy positivo ahora, que vas a tener la puerta de su corazón abierta. Pero si no ven un cambio, o por lo menos no lo ven claro, van a decir, pero ¿esta qué me va a decir si esta parece un fosforito y ahora parece el triple? ¿Qué me va a estar diciendo? ¿Sí me explico? No hay una credibilidad en nuestra parte. Y de esto se trata. Entonces, esto es vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechar al máximo cada oportunidad. Por ejemplo, en los puestos de trabajo. Entonces, seguramente vas a tener jefe, vas a tener personas por arriba de ti y te dan una orden y tú vas y haces eso. Y luego a la media hora te cambian la orden y te dicen lo contrario. O te dicen que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Ese momento en el que tú reaccionas, aunque tú digas dentro de ti que tú tenías razón o que la persona se está equivocando con lo que te dijo al principio, pero esa primera reacción que esa persona ve en ti, ese jefe, cuando te vea reaccionar, eso tú le estás mostrando el Evangelio. ¿Cómo tú estás reaccionando? ¿De forma impulsiva, de forma hostil, de forma agresiva? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Con qué amabilidad, con qué suavidad respondes? De eso se trata. Esta es una virtud muy hermosa, es una virtud que tenemos que cultivarla, es una virtud que cuesta cultivarla, porque es prácticamente
una nueva naturaleza versus la naturaleza con la que nacimos, con la que nos criamos y con la que crecimos, que es todo lo contrario. Por eso que usted necesita la templanza, el dominio propio para frenar una, para que la mansedumbre te permita cultivar la humildad de Cristo, te permita la suavidad y la movilidad de las palabras de Cristo. Mientras que con una mete freno, con la otra lo dejas avanzar. Por eso es algo que van de la mano, son virtudes. No podemos separarlas, no funcionan así. Y vamos a cerrar en Isaías 53. Ok, este es uno de los pasajes cristocéntricos que encontramos en el Antiguo Testamento que se cumplió cuando Cristo fue crucificado, todo este proceso, porque habla de ese momento. ¿Ok? Dice, versículo 7, son varios versículos, prácticamente todo el capítulo 53 de Isaías habla del sufrimiento de Cristo. Pero en el versículo 7 resalta el carácter de Cristo. Resalta esta virtud que Cristo vino a darnos en abundancia para que nos parezcamos a Él. Dice en el versículo 7: fue oprimido y tratado con crueldad. ¿Cómo usted reaccionaría si usted lo trata con crueldad? Pregunto yo. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Yo le puedo asegurar que usted va a soltar más de una palabra y no va a ser bonita. O sea, usted lo están maltratando y lo están tratando injustamente. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. La mansedumbre nos permite no solamente hablar palabras suaves, sino mantener la boca cerrada. Y no es simplemente mantener la boca cerrada, tener una apariencia de rostro que refleja tu carácter. Porque tú puedes estar callado, pero puedes tener una mirada, como dicen, Dios mío, que si la mirada matara, ya tú eres muerto. De eso no se trata, porque aquí nos dice que Cristo tuvo una mirada que matadora. A pesar de que tenía la boca cerrada, su rostro reflejaba su carácter, su virtud, su mansedumbre. Y de esto se trata. Por eso le dije, los gestos y las reacciones demuestran más el carácter de una persona que las mismas palabras que la persona está hablando. Por eso hay gente que dice, no, fulanito, ese no habla, pero lo que no te dice con la boca te lo dice con la cara. Porque nosotros hablamos también, reaccionamos, nos manifestamos de esa manera. Y dice aquí que lo comparan con dos animales, que viene siendo el mismo. El cordero, que es cuando está chico, y la oveja, que viene siendo el cordero ya adulto. Pero los dos tienen una particularidad, que es el mismo animal, que es un animal manso, de carácter, dócil, fácil de llevar, apacible. No es como el chivo, como la cabra, que gira, cornea, brinca. No abrió su boca. Versículo 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Nunca murió a los 33 años, o sea, murió a una edad joven. Pero lo dieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. O sea, usted lee todo lo demás acá. Y ese es el sacrificio de Cristo. Pero quería resaltar este versículo en particular. Porque dice que tratado con crueldad y no dijo ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque era manso. Y si Cristo dice que nos vino a dar una vida llena y de abundancia, usted y yo tenemos que rebosar de mansedumbre. Y mire que cuesta. Cuesta. Y como le digo, ¿dónde usted va a ver su carácter? Lo que realmente usted está siendo formado, enseñado, y a donde usted le falta, es cuando precisamente a usted lo pueden tratar injustamente, cuando ustedes le hacen algo que es contrario. Ahí es que esas reacciones que usted va a tener,
ahí es para que usted mismo se dé cuenta. Dios lo va a permitir, no es simplemente por capricho, sino para que usted mismo se dé cuenta de la condición en la que usted se encuentra. Usted dice, pero porque yo reaccioné así, porque yo le dije, Señor, no tenía que haberle dicho eso. Es que eso es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que hay en tu pensamiento. Eso es lo que tienes que llevar a los pies de Cristo. Señor, ayúdame, porque tú no eres así. Si reaccionaste como un chivo, es porque eres chivo. De esto se trata. Amén. Bueno, vamos a orar. Bueno, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos quieres dar una vida plena y abundante, Señor, para que nos parezcamos a ti. Ayúdanos a ser mansos de carácter, Señor. Ayúdanos a manifestar esta hermosa virtud, Señor, como este vestido, como este renuevo de la nueva naturaleza que tú has traído a nuestra vida. Señor, que esto sea de provecho de verdad. Ayúdanos en nuestras necesidades, Padre. Fortalécenos en nuestras debilidades, Señor. Y bendice el fruto de nuestras manos, Señor, para que podamos seguir siendo de bendición a otros también y seguir honrando tu nombre también, Señor, con lo que producimos, Señor. Padre, guarda nuestra salud, fortalécela. Igualmente te seguimos honrando y te seguimos sirviendo a pesar de lo que podamos padecer, sentir o sufrir, Señor. Padre, guárdanos de todo mal y peligro, que podamos comenzar esta semana, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra siga siendo lumina en nuestro camino siempre, Señor, que la tengamos presente, que la anhelemos, que la devoremos, Señor, así como podemos comer cualquier cosa que nos guste, Señor, que no haya mayor aprecio por tu palabra que cualquier otra cosa, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, de esta forma. Gracias, Jesús.